en orden creciente de su número atómico. Es decir, que empezamos por el elemento que tiene el número atómico más pequeño y vamos siguiendo en orden y hasta que al final se completa la tabla periódica. Esto sí que es súper importante, saber que se ordena por orden creciente de números atómicos, del más pequeño al más mayor. Empezamos con el hidrógeno, que tiene de número atómico 1, le sigue el helio, que tiene de número atómico 2, el litio, etc. Bueno, pues cuando ordenamos así la tabla periódica, aquí en este cuadro os pone la tabla periódica de los elementos. Una vez que la hemos ordenado por orden creciente, queda ordenada en filas o periodos. Las filas o periodos se enumeran del 1 al 7 y después quedan columnas o grupos que se enumeran del 1, que son los alcalinos, hasta el 18, que son los gases nobles. Grupo está constituido por los elementos que ocupan una columna del sistema periódico. Periodo, ¿qué es el periodo? El periodo es todos los elementos que ocupan la misma fila del sistema periódico. Y ahora, también muy importante, todos los elementos de un grupo tienen propiedades químicas semejantes. ¿Y por qué? Porque tienen el mismo número de electrones en la última capa. Estos suelen ser preguntitas de examen. ¿Por qué todos los elementos de un grupo tienen las mismas propiedades? Pues tienen las mismas propiedades porque todos tienen la misma capa de valencia o los mismos números de electrones en la capa de valencia. Después dice, todos los elementos de un mismo periodo tienen el mismo número de capas de electrones. Pero esto ahora en principio tampoco lo hemos gastado mucho. Después nos habla de el hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más ligero de la tabla periódica y tiene propiedades muy singulares. Es decir, que no lo podemos tratar ni como un metal ni como un no metal, a pesar de que esté colocado en el grupo 1 de los elementos, de los alcalinos. Sus propiedades ni son de un metal ni son de un no metal. Se coloca donde está colocado en el grupo 1. La columna 1, porque su número atómico es 1. Después nos dicen que en un grupo aparecen los elementos que presentan el mismo número de electrones en el último nivel o capa de valencia. ¿Veis aquí la capa de valencia? El boro. El boro tiene 3 electrones en la capa de valencia. Aquí tenéis un ejemplo de la capa de valencia del boro. El aluminio, que es el elemento que está por debajo de él, tiene también 3 electrones en la capa de valencia. Ya sabéis que los electrones de la capa de valencia son estos. Uno por aquí y este de aquí, este y este. Después, los elementos de un periodo. Los elementos que están en un periodo tienen sus electrones de valencia están en el mismo nivel, es decir, en el mismo número cuántico principal. Tienen diferentes electrones de valencia, pero están en el mismo nivel de energía. Si queréis verlo un poco mejor, os lo puedo poner representado como lo hacemos en clase. Este tiene un electrón en la capa de valencia. 3s1. Y el aluminio, que también está en el mismo periodo, tiene 3s, 3p, 3 electrones. Tienen diferentes electrones, pero la capa que ocupan sus electrones de valencia es la misma para uno que para otro. No ocurre lo mismo con los grupos. En los grupos lo que es lo mismo es el número de electrones de la capa de valencia. 2 electrones, 1 electrón. Aquí 3 electrones
3s, perdón, y 3p. 2 electrones y un electrón. El mismo número de electrones tienen ambos elementos. 2 y 1, 3. Y aquí 2 y 1, 3. Bueno, pues ahora si vamos para hacia abajo, si continuamos, el número del periodo, ¿veis? Esto de aquí. Tenéis todos. Grupo 1, metales alcalinos. Grupo 2, el nombre, metales alcalino-térreos. Grupo del boro, esto se suele preguntar, el nombre de los grupos del carbono, nitrogenoides, calcógenos o anfígenos, halógenos, gases nobles, metales alcalinos. Tenemos aquí los periodos, que son lo que se enumeran del 1 al 7, y los grupos, que son las columnas verticales. De las tierras raras, estos elementos de aquí, de estos no solemos preguntar nada. Tenéis que saber que son metales de transición interna. Después aquí, ¿por qué están dibujados en diferentes colores? Porque nos quieren significar cuáles son los metales. Estos son metales representativos. Estos son no metales. Estos de aquí son los del grupo 18, son los gases nobles. Después también nos quieren decir la línea esta negra que separa los semimetales de los no metales. Pero en fin, yo con que os sepáis los bloques es suficiente. Y los bloques de la tabla periódica lo tenemos aquí. Relación entre la configuración electrónica y la tabla periódica. Si te fijas en la tabla periódica podemos distinguir 4 bloques diferentes. Estos bloques vienen dados por los electrones que ocupan la capa de valencia. Si los electrones están ocupando orbitales S, P, D o F. Esto lo tenéis que tener muy claro. Los elementos que ocupan orbitales S son estos dos primeros de aquí. Estos son los metales representativos. Los elementos estos de aquí son los metales de transición. Estos elementos en azul son los no metales representativos. Y los que se sacan fuera de la tabla periódica son los de transición interna. Estos de transición interna, estos son los que no los vamos a utilizar. Transición interna. ¿Y esto qué quiere decir? Que cualquier elemento que tenga en su última capa los electrones ocupen un orbital S, podemos decir que son metales representativos. Si los electrones de valencia ocupan orbitales D, son elementos de transición, metales de transición. Los siguientes, si están ocupando orbitales P, son elementos no metálicos. En el caso que nos dé la configuración NS2, NP6, 8 electrones en la última capa, pues ya sabemos que son los gases nobles. Y poco más hay que saber, esto es que siempre lo mismo. Lo tenéis aquí todo, con la letra S, bloque de los metales, con la P, bloque de los no metales, con la letra D, bloque de los elementos de transición. Si está llenando orbitales F, bloque de los elementos de transición interna. Bueno, y entonces, pues aquí, por tanto, si sabemos dónde está
el elemento podemos saber cómo es su configuración electrónica. Y si sabemos cómo acaba la configuración electrónica, podemos saber dónde está ese elemento. Después, las propiedades químicas de un elemento dependen de la estructura electrónica, sobre todo de los electrones que hay en la capa de valencia. Al número total de electrones que tiene un elemento en su capa de valencia se conoce con el nombre de electrones de valencia. Todos los elementos de un mismo grupo tienen la misma estructura electrónica en la última capa. Esto ya lo hemos dicho todo. Esta es la razón de que tengan propiedades químicas similares. Similares quiere decir semejantes o iguales. Y los elementos que pertenecen a un periodo tienen el mismo número de capas de electrones. Bueno, pues esto ya lo habéis visto. Relación entre la última capa, grupo y periodo. Aquí esto quiere decir que poniendo la configuración electrónica vamos a saber cuál es el grupo y el periodo que pertenece. N, una vez hemos puesto la configuración electrónica, es el número que nos da la capa en la que coincide, en la que se encuentra el átomo, es decir, el periodo. Y el número de electrones de valencia nos da el grupo. Y por favor, cuidado que os confundís mucho con esto. N, periodo. N nos dice el periodo. Y electrones de valencia, grupo. Y bueno, y ya está, con esto, aquí tenéis todas las terminaciones. Si es un elemento alcalino, acaba en S, NS1. Si es el grupo 2, 2 electrones en la capa de valencia. Y así, y los vamos sacando todos. Después, los gases nobles. ¿Por qué son tan importantes los gases nobles? Porque todos los elementos van a tender a tener la configuración de gas noble. Y lo más importante de un gas noble es que es muy estable. Es muy estable porque tiene 8 electrones en la última capa de valencia. Y a eso se le llama estructura de gas noble. O, aparte de estructura de gas noble, que cumplen todos los elementos que cumplen la regla del octeto. Aquí lo tenéis y nos dan la clave para saber el número de electrones que puede ganar o perder un elemento para alcanzar la configuración de gas noble. Por ejemplo, este elemento de aquí. Este elemento tiene esta configuración electrónica externa. Quiere decir que tiene 3s y 3p. Tiene 2 electrones aquí y tiene 1, 2 y 3. ¿Qué tenderá? ¿A ganar o a perder electrones? Como de lo que se trata es de alcanzar la configuración de gas noble, ¿cuántos electrones tiene de valencia? 2 y 3, 5. Luego, para alcanzar la configuración de gas noble, tenderá a ganar 3 electrones y se quedará cargado negativamente. Este elemento, si lo represento por X, al ganar 3 electrones será X menos 3. Este de aquí, si tiene la configuración 4s1, tenéis que daros cuenta que antes tiene 3s2, 3p6, 4s1. Pues si queremos que alcance la configuración de gas noble, lo más lógico es que tienda este electrón a perderlo. Y si lo pierde, ese electrón ya se queda con configuración de gas noble, con 8 electrones en la capa de valencia. Aquí tenéis unos cuantos ejemplos más. Después aquí os hace una breve descripción de los tipos de elementos que hay en la tabla periódica con sus propiedades más
comunes que tampoco yo he insistido mucho. Sí que tenéis que conocer quiénes son más o menos los metales y los no metales y los gases nobles, pero poco más. Y a partir de aquí tenéis una serie de ejercicios. Estos ejercicios los podéis hacer, bueno, a modo de practicar, que es de todo lo que hemos visto. Y os voy a pasar el vídeo y el PDF. Si queréis ir practicando y haciendo, pues los hacéis. Hay bastantes para el examen. Si tenéis alguna duda, pues me preguntáis. ¿De acuerdo? Pues bueno, ya con esto, aquí es un pequeño resumito de todo, resumen de todo. Y ya está. Vuelvo a repetir. Si queréis preguntar algo, pues lo preguntáis, y si queréis practicar, tenéis ejercicios.